¿Por qué se desintegró Héroes del Silencio? ¿Cuáles fueron las razones que los llevaron a tomar tan trascendental decisión en la cúspide de su carrera? Ya en anteriores videos escuchamos un par de razones que fueron parte de la sumatoria total de la causante que ocasionó esta debacle. Veamos qué otros factores influyeron. Pues los silencios realmente fueron lo que rompió un poco la banda. Por diversos motivos, porque la ausencia de un manager importante que guiara, de alguien que estuviera realmente detrás del grupo, hizo que nos tuviéramos que encargar, Enrique especialmente, de muchas tareas que no eran propias de los músicos. Que luego a partir del 92 empezaron a saltar chispas. Es que tú imagínate lo que es estar todo el día en compañía de otras 3 personas, en la furgoneta, en el hotel, en el avión, día tras día, sometidos a una presión tremenda. La vida de carretera es más dura de lo que parece. Y esas cosas poco a poco van minando la paciencia, las relaciones humanas, y poco a poco van pasando los años, todo se va complicando, se complica porque hay alrededor todo el círculo pretende que tú toques siempre y que grabes rápido y que todos sean éxitos, todos son versiones. Lo hacían, esa piña que hacían de jóvenes, yo creo que no la llegaron a recuperar del todo, no sé. Yo te digo, mira, hay un documental del hijo de Phil Manzanera, que es sobre la gira del 2007. Creo que se regalaba con la edición del Espíritu del Vino del 20 aniversario. Y tú ves el documental, echarle un vistazo, yo no digo más, echarle un vistazo al documental y luego me decís cuántas veces se ven juntos, Juan y Enrique. No, yo digo que sea duro, yo digo cuántas veces se ven los dos. Solamente salen una vez juntos. Cuando van a tocar en Cheste, brindan con un chupito antes de entrar y hablan del tiempo que hace esa noche. Si había un problema, se ocultaba, no se hablaba. Pero si Enrique decía que se iba, pero no se iba, no se les pedía una explicación, no se sentaban a hablar, a ver qué está pasando, por qué hemos llegado a este punto, por qué te quieres ir, por qué no te quieres ir, qué hemos de hacer. Todo eso se ocultaba, simplemente se echaba debajo de la alfombra, ¿no? Quiero decir, si tú reúnes a los miembros de tu banda en una habitación de un hotel y les lees 4 hojas con el programa de cambios que tú exiges al grupo para seguir adelante, eso lo que está resumiendo es que no hay comunicación entre ellos. Es que llevan mucho tiempo sin ser capaces de hablar de por qué metemos tanto Marshall, de por qué hacemos una música tan extrema, tan rockera. Eso son cosas que se van hablando poco a poco. Si tú no puedes hablar de eso porque hay un cliché en la forma de relacionarte, en la forma de trabajar, y al final tienes que leerles una especie de cartilla o una especie de tabla de mandamientos, eso es que falta comunicación. Y la falta de comunicación se debe a todos, no solamente a Enrique. Es evidente que si Enrique no pudo decirle a Juan antes que pensaba que la rockerización del grupo era un camino equivocado, pues no fue porque no quisiera, sino porque no había comunicación. Estaban rotas las relaciones de alguna manera antes. Quiero decir que tampoco es que sea culpa suya que el grupo se separe, ni mucho menos. Son muchas circunstancias las que influyen en la ruptura. Y cuando me pongo a escribir el libro y me cuentan las difíciles relaciones que tuvieron a partir del 93-94, que desembocan en el año 96 en un proceso de ruptura bastante dramático, yo lo conocía indirectamente porque mi hermano me había hablado de él, pero no tan a fondo, ¿no? Cuando me cuentan todo ellos personalmente, y sobre todo soy consciente de la enfermedad de Juan Valdivia en su mano, que tenía la distonía focal, que fue una de las causas principales por las cuales el grupo al final se desintegra, ¿no? Cuando ya soy consciente de esa enfermedad, de cómo llevaban las relaciones personales, de cómo la banda se va desmoronando y cómo al final están en gira casi sin hablarse, hasta el concierto de Los Ángeles de octubre del 96, esta fase es la más triste, la que más me impresionó, ¿no? Porque incluso yo desconocía muchas cosas. ¿Quién sabe? Las cosas dan muchas vueltas en la vida. De repente el que parece que menos ganas tiene ganas. Y al revés, el que más deja de tenerlas. Ahí tienen que coincidir los 4. Hay 2 que siempre coincidirán. Los otros 2 van y vienen. Os digo eso, van y vienen. El día que coincidan los 4, si coinciden, se hará. Y si no, pues no se hará. Yo lo desdramatizo mucho, ¿eh? Realmente creo que lo que realmente sí es interesante sería que compusieran algo nuevo para hacer más conciertos. Sí, evidentemente, pero el valor real de una reunión, yo lo pongo entre comillas, ¿no? Yo lo que sí que valoraría realmente, pero sí que sería una revolución, se compusiera algún tema nuevo.